La maldición de las 3 AM. Lo que vi debajo de mi cama cambió mi vida. A mí me pasa que me da un parálisis de sueño. La mayoría de veces veo una mujer con una sonrisa terrorífica y con una risa fuerte como si se estuviera riéndose de mí como una psicópata. Con pelo largo y cara muy blanca, esto me pasa desde los 10 años, tengo 22, y si no es ella también se me aparece una sobra alta con sombrero, pero él es muy silencioso, no hace ningún ruido. Lo más raro es cuando esto me pasa al día siguiente me duele todo mi cuerpo. La siguiente historia es parecida. La anterior. Genial, es la primera vez que veo que alguien pone un dibujo de referencia. Yo vi algo igual, solo que si tenía aquí es, yo duermo en un sofá en la sala de mi casa y una noche desperté con parálisis del sueño. Nada nuevo, antes me pasaba seguido. Entonces vi que esa figura salía detrás del sofá como si estuviera agachada y se levanta completamente mirándome y comienza a subirse y noto que su cabeza está al revés, literalmente al revés, tanto en posición, su cara estaba hacia su espalda, como en forma, su boca estaba hacia arriba, y tenía esa misma expresión. Avanza y se para sobre mi pecho, se pone en cuclillas y pone su rostro justo frente a mi cara. No es por dármelas de valiente, porque no lo soy, pero nunca me dio miedo. Como dije, ya era normal las parálisis de sueño en mí. Esa figura comienza a hacer muecas con su cara, y yo solo estoy como que Pedro, que estoy soñando. Ya antes había tenido sueños lúcidos en los cuales estoy consciente, y para mí ver que no reaccionaba a sus acciones, gira la cabeza como los perritos cuando ven algo curioso de un lado al otro, se levanta y regresa y se esconde de donde salió. En ese momento me despierto y pues solo me dije que sueño más loco y volví a dormir. Jaja, siempre pensé que era un sueño, ahora veo tu dibujo y tal vez fue algo más. Hace unos años me fui de vacaciones a San Felipe, Baja California, y estábamos agarrando cura una prima y yo en el cuarto donde estábamos. En un momento a otro, cada uno se fue a su cama y se quedó dormido. De pronto, me despierto ahogándome porque soñé que me estaban ahorcando. Me levanto y veo a mi prima despierta, le pregunto, ¿qué pasó? Y ella me dice, sentí que me estaba asfixiando. Yo sentí un miedo bien cabrón. Veo un reloj digital que estaba ahí, decía 3:33 am. De pronto, una tía en la otra cama se levanta asfixiándose con un ataque de asma. Fue la cosa más pinche rara que me ha pasado. Me ha pasado en ocasiones específicas que sueño con las backrooms, y en una ocasión quedé atrapada en uno de los mundos donde es pura agua. La cuestión está que yo ese día que me dormí era temprano, eran como las 9 p.m, cosa que muy rara vez hago. Entonces pasa que en el sueño, después de lo que fueron horas intentando buscar salida, cuando lo logré me desperté, y pasaron dos cosas extrañas. De por sí yo duermo con mi hermana, que es 2 años menor que yo, por lo que dejamos la luz del baño prendida. Nuestra cama es una litera, por lo que ponemos sábanas para que sea tipo un fuerte, ya que desde pequeña tengo la habilidad de ver cosas paranormales, entonces eso me ayuda a no ver en ciertos lugares y me despierto de sorpresa. La cosa está en que cuando me desperté estaba paralizada, no me podía mover, y las sábanas, que tapan todo alrededor para que no se vea nada, estaba movido ligeramente como si algo se estuviera asomando. Me dio miedo porque cuando medio enfoque la vista, tengo miopía y veo borroso de lejos, pero distingo, había algo asomándose y esa cosa me miraba fijo. Por un lado pensé, a lo mejor mi hermana puso, qué sé yo, algo allí y estoy viendo raro. Pero de repente esa cosa empezó a abrir más la sábana, me agarró del pie y empezó a jalarme hacia afuera, y yo estaba asustada por lo que moví los dedos del pie para salir de la parálisis. De repente la cosa me soltó y mi hermana se sentó y empezó a tocarme por todos lados, y fue que me pude mover, y lo único que pasó por mi mente fue que casi me carga el payaso. Sobre todo me dijo. Entonces, para ponerlo más raro, mi hermana me dice que porque tenía la ropa mojada. Tenía la camisa desde la altura del pecho hasta abajo mojado junto a unos shorts, y la cama no estaba mojada, o sea, solo yo. Es una de las cosas más raras que me ha pasado, pero justo ella se paró y me dice, Marca, son las 3:33, y yo como que, me pasan estas cosas muy seguido, de hecho, más que todo cuando sueño con las backrooms, sueño hasta amanecer con marcas en la piel, moretones, y me caigo en el mismo sueño.
Hasta un día desperté con pétalos de flores debajo de mi almohada en uno de esas en un mundo donde todo era jardín o campo abierto de flores. Adjuntaré fotos para que se hagan una idea. Mi momento ha llegado, jajaja. Un día me quedé en la casa de mi exnovio. Su cuarto siempre me dio mucho miedo y siempre me pasaban cosas raras ahí, así que cuando él se iba a trabajar dejaba el foco prendido. Ese día decidí apagarlo porque pensé que tarde o temprano tenía que superar mi miedo. Tenía a lo mucho 5 minutos de apagar el foco cuando yo empecé a sentir que alguien estaba conmigo. Volteé al lado de la cama y efectivamente estaba alguien. Después no me podía mover y sentía su respiración cerca de mis labios. Gritaba súper fuerte pidiéndole ayuda a su mamá y a sus sobrinos. Claramente ninguno me escuchó, pero sentía como esa cosa me respiraba súper cerca de la boca y después me dio besos. Después una señora idéntica a su mamá se acercó a mí y salimos del cuarto. En ningún momento le pude ver la cara. Saliendo del cuarto me dice: no tengas miedo, si te vuelve a molestar háblame, yo estoy aquí para protegerlos, y me da las gracias. Yo me vi acostada y vi cuando salí del cuarto. Yo me quedé, me había ayudado. A la mañana siguiente platiqué con su mamá de lo que me había pasado y ella súper sacada de onda me dice que ella nunca entró al cuarto en la noche y que ni siquiera escuchó que estuviera gritando. Ya después, sacando conclusiones, me dijeron que la que me ayudó fue su tía y ella falleció hace un par de años. Yo no la conocí en vida, jamás entendí el por qué me dio las gracias, pero quiero suponer que porque desde que conocí a sus hijos, siempre he tratado de ser muy amable con ellos y después del rompimiento mi familia los quiere demasiado y los sigue viendo súper bien. Me han pasado demasiadas cosas paranormales, pero sin duda esta ha sido la que más miedo me ha dado. Hace 5 años estaba en mi recámara, viendo una serie en mi celular. Estaba tan entretenida viendo la serie que se me pasó volando el tiempo, cuando de repente veo como una sombra negra sale debajo de mi cama y estira su brazo, dirigiendo hacia donde estaban mis pies, pero como hacía frío estaba dentro de mis cobertores. Esta sombra solo alcanzó a agarrar mi cobertor, porque por instinto encogí mis pies, y esta sombra negra arrastró mi cobertor llevándolo debajo de mi cama. Al lado de mi cama tenía un espejo grandísimo, y desde ese espejo pude ver cómo esa sombra se sumergió dentro del piso por debajo de mi cama. Sentí mucho miedo y empecé a rezar. Esa madrugada ya no pude dormir, tenía mucho miedo. Solo esperé que salieran los primeros rayos del sol para enseguida ir hacia donde estaba mi mamá para contarle lo que me había sucedido. Y cuál fue mi sorpresa que mi madre me dice que a ella también le había sucedido lo mismo, solo que ella se despertó porque sentía que algo la estaba observando muy cerca de su rostro. Ella vio una sombra negra con ojos rojos y ella por instinto lo que hizo fue insultarlo como una forma de evitar que le dé miedo. Entonces ella vio claramente cómo esa sombra negra se sumergió a través del piso y así desapareció. Lo más triste de todo es que a los 14 días mi madre fallece y me marcó demasiado por la forma como sucedió, ya que ella estaba conversando conmigo y de repente me dijo que si aún seguían permitiendo el ingreso de visita en el hospital, a lo cual le respondí que no, que ya no era hora de visitas pues eran ya las 1:00 am. En eso ella enojada me dice: ¿y entonces qué hace ese hombre vestido todo de negro parado ahí? Ella señalando con su mano en dirección hacia sus pies y yo buscando con mi mirada hacia esa dirección y le digo: mamá, no hay nadie ahí. Y ella me dice: claro que sí, ahí está, dile que no lo quiero ver, por favor que se vaya. Y yo buscando dónde estaba esa persona pero no veía a nadie. Al voltear nuevamente para ver a mi mamá y decirle que no hay nadie, veo como mi madre pierde la luz de sus ojos, quedando aún más negros y dilatados de la pupila, y como si a través de ellos hubiese un abismo de neblina en oscuridad. En ese momento sentí mucho miedo y empecé a gritar pidiendo ayuda, porque mi mamá se estaba muriendo. Cuando llegó el apoyo de enfermeros y médico en turno, solo fue para confirmar ya había fallecido mi madre. Fue algo tan doloroso y no podía creer que mi madre había fallecido de forma tan rápido. Más de alta, yo estaba muy feliz porque esa mañana ya íbamos a estar en casa los días posteriores después del velorio de mi madre. Yo podía
podía sentir su presencia, pues sentía su aroma de repente. Otras veces durante la madrugada al ir al baño sentía claramente su presencia y como bajaba la temperatura como cuando abres la puerta de un congelador. Otras veces las luces comenzaban a parpadear, especialmente cuando era la hora de sus novenas y rosarios. Se manifestaba, incluso una vez entró una mariposa durante el rosario que estábamos haciendo y las luces parpadeando y claramente sentíamos su aroma y presencia, pero al mismo tiempo yo sentía como que ella pedía ayuda, como que algo estaba mal. Entonces a los 21 días fui con una espiritista para que me hagan una limpia porque me sentía agotada, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que al entrar la señora me dijo que yo venía con compañía, que a mi lado venía una mujer bajita de estatura, cabello corto, morenita clara y que deseaba hablar conmigo porque necesitaba ayuda. Me preguntó la señora si yo quién es la persona y yo le dije que era mi madre, pues esas características tenía ella. Entonces por medio de la espiritista es que pude hablar con mi mamá, pues ella le prestó su cuerpo en ese momento y así fue como mi madre me hizo saber que necesita ayuda y que sabía que yo era la única que en su momento iba a ayudarla. Mi madre me dijo que ella no estaba descansando en paz, pues no sabía si estaba muerta o viva y que le dolía mucho vernos llorar, que ella nos habla pero simplemente nosotros la ignorábamos y por esa razón sufría mucho, pues otras veces estaba en un lugar muy oscuro y eso la atormentaba porque habían ahí mismo demonios. Ese día las ayudantes de la espiritista empezaron a orar y cantar una canción que ayudaba a las almas a pasar a un lugar de luz para descansar en paz. Ese día durante ese momento lloré como nunca, pues tenía que despedirme de mi mamá y prometer cumplirlo su último deseo, que es cuidar su casa y a mi padre. Ese día por la noche estaba en mi cuarto, triste llorando, cuando de repente sentí la presencia y el aroma de mi madre. Había venido a despedirse de mí. Sentí como ella me dio un último abrazo. En ese momento todas mis aves que tengo en casa comenzaron a cantar como si despidieran a mi madre de la casa y este mundo. Lloré como nunca y así hasta quedar dormida. Al despertar una de mis aves, que era la consentida de mi mamá, con la cual ella hablaba y le hacía fiesta para que ésta le cantara, amaneció muerta. Estaba seca, como si nunca le había dado de comer. Era solamente puras plumas. Quiero suponer que para que la ave no muriera de tristeza, mi madre se la terminó llevando con ella. Esto es algo que hasta hoy en día nunca olvido y nunca lo olvidaré y siempre lo tengo presente, y aun cuando ha sido tan doloroso para mí el ya ni tener físicamente a mi madre, Dios me ha ayudado a aceptar las cosas y lo único que me reconforta es que ella ya está en paz y ya no sufre y está siempre cuidando de mí, pues muchas veces lo ha manifestado en muchas cosas que han pasado en mi vida después de su muerte.